Discernimiento del Evangelio del domingo. Vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija en este discernimiento de la palabra. Iniciamos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Luz, Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina nuestro entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece nuestros corazones contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad para hacer la que Dios ha pedido que nosotros hagamos. Permítenos escuchar tu voz y así no endurecernos y resistirnos. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz, que lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como tú quieras y quiero cuando tú quieras. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciéndelos con el fuego de tu amor. Envíanos Espíritu y renueva la faz de la tierra. Haz que en nosotros cada día nos sintamos motivados, llenos de gozo y de alegría para seguir en el camino de Dios. Que toda piedra de tropiezo que nos pueda apartar del Señor sea derrocada y sea apartada. Permítenos discernir entre lo bueno y lo malo y dirígenos siempre a hacer lo bueno, ya que lo bueno es para nuestra salvación, es para el bien de nuestros hermanos y para honra de nuestro Señor. Permítenos siempre gozar de tu consuelo, ser dirigidos por ti y no por la mano del hombre y por el conocimiento del hombre, sino por ti, oh Espíritu Santo, que nos dices la verdad, que nos conduces a la verdad, que nos revela los que están escondidos y que eres la luz de los hombres para seguir adelante. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, la primera lectura dice así, del libro de Job, capítulo 38, versículo 1 y después del 8 al 11. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Cuál tormenta? La tormenta de la vida que está viviendo Job. No era una tormenta de los vientos recios, ¿no? La tormenta de la vida de Job. Y le dice: ¿quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno? Cuando le puse nube por mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Esa es la primera lectura de Job. El Salmo 106 dice: entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto, subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Gloria a ti, Señor Jesús. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, del versículo 14 al 17. Dice: nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne.
Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Palabra de Dios. Y el Evangelio de San Marcos dice: aquel día, capítulo 4, San Marcos capítulo 4, 35, 41, dice: aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre su cabeza. Lo despertaron diciéndole: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Para iniciar este discernimiento de la palabra, donde el tema central básicamente el Señor nos está llamando ¿a qué? A nuestra fe, a reevaluar nuestra fe. Nosotros cada fin de semana, que es el día por lo general donde las personas acuden a cerrar una semana poniéndola en manos del Señor y cumpliendo un mandato de la celebración de las fiestas, porque hay un mandato que es celebrar la fiesta, y una es celebrar el día séptimo, el día sábado, que ahora se hace celebrando la resurrección de Cristo, que es la gran fiesta de todos nosotros, es central, la fiesta central. Entonces, cuando nosotros vamos a esta fiesta central, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo que tú llevas? ¿Por qué vas los domingos o los sábados a la misa? ¿Qué te motiva a ti a llevar allá? Porque eso es muy importante. Porque las personas hoy en día creen que llevan en el bolsillo una moneda, un billete, ahí van, como dice, cumpliendo. No, ahí tal vez tú le estés cumpliendo a edificar un templo, al sacerdote si tiene necesidad, y eso no. ¿Qué le estás llevando tú a Dios? ¿O por qué te acercas tú allí a la presencia de Dios? Porque mira que cuando tú vas a la Eucaristía, estás celebrando una gran fiesta. La Eucaristía es una gran fiesta, que para algunos es un ritual aburrido, pero no. Si tú estudias la palabra y si tú interiorizas, te dejas llevar por el Espíritu Santo, vas a conocer lo que es la alegría de la Eucaristía y sobre todo la importancia de la Eucaristía, porque tenemos algo que no tiene ningún ser humano en el mundo ni ninguna otra denominación: poder recibir la gran y poderosa bendición de que del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso cuando nosotros nos acercamos en el día séptimo, que vamos a cerrar una semana más, pues en nosotros debería haber un corazón contrito y humillado, un corazón reflexivo. Porque Dios, ¿qué está haciendo? Dios nos está llamando constantemente que volvamos a Él. Nosotros vinimos de Dios y Dios nos está llamando es que volvamos a Él. ¿Y cómo así que volvamos a Él? Sí, Dios nos quiere de regreso a su reino. Dios quiere que estemos de nuevo con Él en su reino. Y hay algo que se nos interpone entre nuestro caminar y llegar al reino de Dios, y es lo que dice Pablo: es esto. Es este mundo que tenemos que trasegar y este cuerpo que a veces se deja dominar de esos vicios del mundo, de esos afanes del mundo. Pero mira que Pablo dice: si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Y no es posible que nosotros sigamos viviendo en las cosas del mundo, en los intereses del mundo, si somos criaturas nuevas.
No es posible, hay que reevaluar eso. Entonces, esa es una de las funcionalidades del domingo: replantear, reevaluar, meditar, dejar allí. Entonces, por eso el principio de una Eucaristía, sobre todo este día, reflexionar sobre todo lo que hice en la semana. Y allí yo hago un acto de confesión en la oración. Por eso es muy triste que hoy en la Eucaristía los sacerdotes simplemente, en este momento reflexivo, supremamente importante, donde tú vas a replantear una semana, sea simplemente con una oración del acto de contrición, pero que es muy rápido. No, debería exclamar: hagamos un proceso de reflexión, arrepintamos de nuestros pecados, pidamos misericordia a Dios y oremos a Dios por eso. Y cada quien deberíamos hacer una oración de contrición, donde al Señor yo, sobre lo que hice en mi semana, le pido perdón, se las manifiesto, pero también le pido misericordia, para que me ayude a vencer esas debilidades, para que me ayude a vencer esas tentaciones, para que no me deje, me ayude con su fortaleza para no dejarme llevar más sobre ello y no ser arrastrado. Entonces, si usted es una persona de Eucaristía y nunca ha entendido para qué es la Eucaristía o el sentido de la Eucaristía, tiene que saber que cuando nosotros vamos a la Eucaristía, una de las cosas es ir a celebrar una gran fiesta, la Pascua de la Resurrección del Señor. En los antiguos tiempos, la gran fiesta la hizo el Señor, la instauró por medio de Moisés y se llamaba Pascua. Ahí ellos celebraban con un cordero, celebraban una liturgia, comían unidos como familia. Eso se cambió con el tiempo y ahora tenemos lo que llamamos la Eucaristía, donde el cordero ya no es un animal. El cordero es nuestro Señor, que se entrega como cuerpo y dice en el pan y su sangre en el vino. Y nosotros nos alimentamos de ella. Y mira que muy bonito, porque hoy la palabra nos llama a recapacitar sobre nuestra fe. Hay muchas personas que están enfermas, están pasando por enfermedades en su cuerpo, cáncer, no sé, problemas de presión, de diabetes, problemas estomacales, los huesos, coyuntura, bueno, todo tipo de problemas que puedas tener. Vea, si nosotros tuviéramos fe, como el Señor hoy nos pide en toda esta lectura, cada vez que nosotros recibiéramos ese cuerpo y la sangre de Cristo con fe, pero también en gracia de Dios, les aseguro que no estuviéramos enfermos. Pero mire, ¿cuántos de ustedes algún día, antes de ir a comulgar, pidieron a Dios que esa comunión se convirtiera en la medicina que usted necesita hoy? Yo quiero pedirle: ¿cuántos de ustedes fueron y comulgaron y le pidieron a Dios que esa hostia que están comulgando sea lo que les dé la fortaleza y el vigor en su cuerpo para seguir ejerciendo sus trabajos? ¿Cuántos de ustedes, cuando recibieron y comulgaron, lo recibieron y lo comulgaron con verdadera fe, sabiendo que Él es el verdaderamente que está ahí? ¿Cuántos de ustedes recibieron el cuerpo y la sangre de Cristo sabiendo que eso es un sello que queda para ustedes? Entonces usted tiene que saber que ustedes no están recibiendo simplemente un pancito que estamos recibiendo algo supremamente sagrado y poderoso, y que puede producir dentro de nosotros un efecto sanador, liberador, que nos ayuda. Entonces, cuando vayamos al iniciar, lo primero que debemos hacer es siempre ir con disposición, totalmente a la disposición. Y antes de comenzar toda Eucaristía, haga usted un proceso de reflexión sincero ante Dios, poniéndole su arrepentimiento, pero también su propósito de ¿qué? De cambio. Porque Dios conoce los corazones y Dios le dará la fortaleza ¿para qué? Para poder vencer todo eso con lo cual está luchando. ¿Ya? Porque eso también habla de la fe que tú tienes. Tú tienes una fe en un Dios que está trabajando en sus hijos, en los que se disponen para que ellos puedan vencer este mundo. Porque recuerden que hay una promesa del Señor que dijo: ánimo, que yo he vencido al mundo.
En el mundo ustedes tendrán muchas tribulaciones, pero el Señor dijo, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces eso es muy importante. Entonces, cuando comencemos toda Eucaristía, un proceso de reflexión, de poner en manos de Dios todos esos pecados y los dejamos ahí, ya, para que Dios nos perdone y para recomenzar una semana llena de bendición. Luego de eso vienen las lecturas. Hoy en día es importante, antes de ir a la Eucaristía, nosotros leamos la lectura, reflexionemos sobre esa lectura, de tal forma que esa reflexión que llevemos la unamos a la reflexión que nos pueden hacer los sacerdotes, teniendo en cuenta que a veces hay algunos sacerdotes que te hacen una explicación de 5 minutos, los cuales a veces no te llenan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros tenemos que ahora ir leyendo la palabra antes de ir y meditar un poco sobre ella, para saber a qué nos vamos a unir, porque esa palabra nos invita a unirnos a una palabra, a una invitación del Señor. Por ejemplo, ya sabemos que mañana domingo la invitación del Señor es que, ¿cuál es tu fe? Activar tu fe. Y por eso está esta imagen. Esta es la imagen del Señor que increpa los vientos que se levanta, el mar que se levantaba, y los apóstoles estaban asustados y ellos veían que esa agua se les metía a la barca y ellos no sabían qué hacer, y Jesús estaba calmado en la popa, allá en el cabezal, dormidito, tranquilo. Y el Señor sabía, porque la barca se movía para allá y para acá, agua tenía que haberle caído, pero él seguía dormido. ¿Usted cree que el Señor no iba a saber que estaba increpado el mar? Más los apóstoles que estaban desesperados moviendo el timón para aquí, timón para allá y tratando de sacar el agua y desesperados. Pues esta palabra nos está enseñando la máxima de la fe. Si tú verdaderamente crees en el Señor y tú verdaderamente estás en las manos del Señor, ninguna tempestad te debe despertar de esa unión que tú tienes con el Señor, de esa paz que tienes con el Señor. Si tienes fe, porque eso es lo que nos llama hoy la palabra. ¿Tú tienes fe? ¿Verdaderamente tienes fe? La fe no se demuestra simplemente porque yo yendo a la Eucaristía o me voy para los grupos, no. La fe se demuestra es allí cuando las olas se levantan, cuando los vientos recios se levantan, cuando te golpean sobre la barca, cuando te sientes que te vas a hundir. Ahí es donde vas a demostrarle la fe a Dios. Y tal vez tú ahora estés viviendo situaciones como esa. Sientas que la barca se te va a hundir, que se está metiendo en el agua. ¿Tienes la fe para qué? Para permanecer y dejar todo en manos de Dios, levantarte todos los días con calma, aunque tú veas esos vientos recios. Entonces, mira que la palabra de Dios, entonces, en la primera lectura está reafirmando, mira Job, Dios le dice a Job, reconfortando a Job, porque Job nunca dudó de Dios y por eso ve que Job venció a Satanás. A veces hay malas traducciones, mal entendimiento de las cosas. Job nunca dudó de Dios y eso fue lo que hizo merecedor, porque Satanás lo que quería era, por eso fue que Dios permitió que Satanás hiciera lo que hizo en él, de quitarle a sus hijos, de quitarle todas sus posiciones, de poner una enfermedad en su cuerpo y todo eso. Pero ¿qué pasó? Al final Job venció a Satanás. El que venció a Satanás fue Job. Nuestro Señor Jesucristo en el desierto venció a Luzbel, pero a Satanás lo venció Job. Y lo venció ¿por qué? Porque Job nunca, a pesar de eso, dejó, ni renegó de Dios, ni se levantó contra Dios, ni renegó de su fe. En cambio, las otras personas lo hacían y le decían, ¿dónde está ese Dios? Mas él, se levantaron la tormenta que estaba viviendo y él que, como nuestro Señor Jesucristo, mantuvo la calma y mantuvo la fe. Y esto es muy importante en la vida del cristiano. ¿Dónde está tu verdadera fe? Entonces le dice, el Señor viene y le dice, dándole a entender, ¿sí? Dándole a entender a Job, en medio de eso que estaba viviendo, le dio a Job,
Job, ¿tú sabes quién fue el que cerró el mar con una puerta? Fui yo el que cuando escapaba impetuoso su seno le puso las nubes por mantilla. En el desierto lo que hizo al pueblo de Israel, puso nubes tormentosas por pañales cuando yo le puse el límite al mar y le puse cerrojo y le dije hasta aquí llegarás y no pasará, aquí se romperá la arrogancia de tu sol. ¿Sí? Ahí en ese momento a Job le estás diciendo, eso que estás viviendo Job, esa situación difícil que estás viviendo hoy, y tal vez sea el mensaje para todos nosotros, ese momento difícil que estás viviendo, si viene de mí, yo lo he permitido, tranquilo. Recuerda que yo fui el que le puse límite a todo y en mis manos está todo. Tú solamente tienes que saber perseverar en tu fe. Porque llegará el momento que Dios te hará y te bendecirá y te engrandecerá como Job. Diferente a que si la calamidad que tú vienes es por tu desobediencia. ¿Ya? Aunque hoy Dios no nos va a poner a probarnos como Job, eso olviden. Hay gente que está diciendo por ahí, es que Dios me está probando. Dios no prueba a nadie, eso es falso. Dios no está probando a nadie. Esas cuestiones de lo que sucedió con Abraham, lo que sucedió con Job, esos fueron hombres elegidos de Dios que tenían una grandeza diferente a la que nosotros tenemos. Ellos verdaderamente eran los vicarios de Dios en la tierra, los profetas, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas, Moisés, eran parte de los 144,000. Ellos tenían una unción diferente y más poderosa y solamente ellos podían vivir y Dios los utilizó a ellos y hizo eso. Dios no está probándonos a nosotros. Eso es falso lo que dicen por ahí, que Dios no nos está probando, que Dios nos está probando. Gente que dice, estoy pasando el desierto, Dios me está probando. Falso. Dios no te está pasando por ningún desierto y Dios no te va a probar. Porque primero que todo, a Dios lo que interesa es restaurarte. Dios lo que quiere es restaurarte. No te va a poner a ti, como dice, tantas talanqueras sabiendo que tú lo que necesitas es de que te allanen los caminos, que te abran los caminos. Entonces Dios lo que está haciendo es trabajar en ti para que tú puedas vencer aquello que no te conviene. Entonces lo que tú llamas pruebas, en realidad es que Dios te está quitando lo malo. O tal vez el enemigo te esté atacando porque antes eras amigo de él, estabas en las redes de él y pues obviamente dice, bueno, tú y yo hicimos un trato, tú antes me servías y estabas conmigo, yo no te voy a dejar ahí tan fácil. Entonces obviamente entraste en una guerra donde estás tratando de salir del campamento de la guerra para entrar en un mundo de paz y el enemigo te está atacando porque no te quiere que tú te vayas. Pues obviamente vas a vivir una situación difícil, pero no es porque Dios te haya mandado para el campamento, tú te fuiste para ese campamento. Ahora salir de ese campamento te está costando, pero no fue Dios el que te hizo que vivieras eso. Dios te está ayudando. Entonces ¿qué pasa? Te fue a rescatar y sacarte de ese campamento. Entonces te van a bombardear, te van a tirar, ya, pero no fue Dios el que hizo que tú estés pasando por eso. Nuestras situaciones de vida nos llevan muchas veces a vivir esas situaciones. Entonces quitémonos eso y las personas que dicen por ahí es que Dios me está probando. No, Dios no te está probando. Sí creo que el enemigo te esté atacando, que el enemigo te esté rodeando, que el enemigo te esté ahí persiguiendo. Eso sí lo creo. Pero ojo, mira la respuesta hoy del Señor. Y es lo que se centra hoy la palabra de Dios. En la segunda palabra dice, Pablo nos dice, si nosotros morimos en Cristo, nosotros somos nueva criatura. ¿Qué quiere decir? Si nosotros somos nueva criatura, nosotros ya tenemos autoridad para vencer a Satanás. Entonces yo no tengo que salir corriendo despavorido con el miedo como antes. No, ya yo tengo que voltearme, porque si yo soy nueva criatura, soy entregada en Cristo, yo no tengo que salir corriendo, yo soy el que tengo que atacarlo. Yo no puedo salir con esa falta de fe, por esa falta de fe y decir, que me está atacando. No, si yo tengo fe y verdaderamente creo en esta palabra de Pablo que dice,
Si Cristo murió por todos, nosotros morimos con Cristo y ahora somos nueva criatura en Cristo. Y Cristo nos ha dado a nosotros autoridad. Quien debe correr es el enemigo, no nosotros. Y ahí está el problema, que estamos ahí, Dios mío, me va a hacer esto, me está atacando. No, si te está atacando y tú tienes un arma poderosa y tienes una autoridad poderosa, ¿qué haces tú? Cuando el enemigo se trata de meter en tu casa y tú tienes un arma, ¿qué haces tú? Tú sales a buscarlo, ¿dónde está? Y abres las puertas y la ventana y vas con el arma apuntando, ¿dónde está? No, así tenemos que vivir, nosotros ya no tenemos que vivir con miedo. Dice la palabra de Dios, Dios nos ha dado un espíritu de fe y de valentía, y Dios nos ha dotado de todas las armas y el poder y la autoridad. ¿Para qué? Para aplastarlo. Job venció a Satanás con la obediencia en Dios, no renegando de Dios, y sobre todo por su fe. Por su fe. Entonces, si hoy tú tienes fe, tú vences. Entonces tú no tienes que dar la espalda, tú tienes que enfrentarlo con tu fe. Dios te ha dado una armadura y es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, en la misma palabra de Dios dice que su palabra ha sido nuestra arma, pero también es alimento para nosotros, para esa fe. Porque mire, con esta palabra estamos nosotros que tal vez reflexionando sobre nuestra fe, si de verdad tenemos fe. Si nosotros somos los que estamos ahora corriendo, ay, lo está persiguiendo Satanás. No, ¿cuál? ¿Dónde está? Nos tenemos que decir, ¿dónde está? Vamos enseguida a atravesarlo, porque nosotros tenemos autoridad para pararnos en su cabeza. Tú tienes que pensar en eso. Yo tengo autoridad y recibí autoridad de Dios porque nací nuevamente en Cristo y tengo el poder y la autoridad que viene de Cristo. ¿Para qué? Para pararme sobre su cabeza y me diga, ¿dónde está? Ahí está. ¿Ya? Para pararme en la cabeza de Satanás. ¿Ya? Para pararme en la cabeza. Nosotros no tenemos que tener miedo. Tenemos que tener nosotros la valentía, el coraje de lo que lo hemos recibido, es para darle muerte a él. Y ahí está la fe. Yo te pregunto, ¿tú tienes esa fe? ¿Tú tienes verdaderamente esa fe que si te rodean, como dices, qué dice el Salmo? Si te rodean, si caen, si se postran, si se levantan 1000 a mi derecha y 1000 a mi izquierda y de 1000 a mi derecha, no temeré. ¿Tú tienes esa fe? ¿Tú verdaderamente tienes esa fe? Que se increparon las aguas y se levantaron y tú vas a permanecer en la tranquilidad. No sé qué situación tendrás en tu vida hoy, pero es probable que de pronto el enemigo te haya, por tu forma de vivir, tal vez por tu desobediencia, cometiste un error. O tal vez porque vienes en ese proceso que abandonaste ese campo de guerra y te vienes ahora a vivir en el mundo de la paz. Tienes un enemigo que te está rodeando y, pues mijo, no se deje perseguir más. Hermano y hermana, no te dejes perseguir más. De ahora en adelante póngale la cara y usted luche contra eso. Tengan la fe. Dios nos ha dado las armas y la autoridad para lo que hemos nacido en Cristo. Si usted ha nacido verdaderamente en Cristo Jesús, usted es una persona que tiene poder y autoridad para vencer a Satanás. ¿Ya? Usted tiene el poder y la autoridad. Por lo tanto, no sea usted ya el que se sienta perseguido. Usted es el que tiene que perseguir. Usted levántese en fe, porque esa es la verdadera fe, la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Mira que increpó las aguas. Y las aguas se calmaron. Se increparon las aguas y Él no se levantó asustado. Se levantó y ¿qué? Las calmó. Así debemos ser nosotros. La situación que te está poniendo tal vez el enemigo o que vienes arrastrando por las situaciones que vivías antes. Bueno, si es Él, vamos a luchar, porque yo tengo hoy más poder y autoridad. Y con eso nosotros estamos mostrando, porque a Dios le agrada a los hombres y mujeres de fe. Y mira que Él dijo el domingo pasado, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dijeras a esa montaña, muévete, y se moverá. Porque la semilla de mostaza es tan chiquitica, pero produce un árbol grande. El Señor dice, si tú tienes esa fe pequeña,
y has venido y has nacido nuevamente en Cristo, tú vas a ser un árbol frondoso, fuerte, y vencerás. Y serás tú vencedor. Serás tú un gran vencedor. Entonces es muy importante eso. ¿Ya? Es muy importante que nosotros hoy, cuando nos acerquemos a esta gran celebración, a esta gran celebración de bendición de la Eucaristía, de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, sepamos que estamos recibiendo una gracia insondable. Estamos recibiendo de Dios un poder, estamos recibiendo una bendición, pero tenemos que recibirla con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra en el libro de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible poder nosotros enfrentar al enemigo. Sin fe es imposible que sucedan cosas maravillosas en tu vida. Sin la fe no te vas a sanar. Sin fe no te vas a levantar. Sin fe no lo vas a vencer. Con la fe. Entonces hoy la palabra nos está invitando a mirar cómo está mi fe. ¿Cómo está mi fe? ¿Ya? ¿Cómo está en la fe? Entonces dice, y que nosotros en esa fe sabemos que nosotros ahora somos criaturas nuevas. Ya no pertenecemos a ese mundo y que tenemos que despojarnos de todo ese mundo porque lo viejo ha pasado y ha comenzado lo nuevo. Y en lo nuevo ya nosotros no somos parte ni de lo que es el mundo de Satanás, ni debemos tenerle miedo a él. Espero que desde hoy ustedes sepan que de un hijo de Dios jamás es tenerle miedo a él. Ustedes no pueden tenerle ningún tipo de miedo a eso. ¿Ya? No pueden tenerle miedo a ninguno de esos. No pueden tenerle miedo. ¿Ya? Ustedes tienen que levantarse contra él. Esa es la fe máxima. Ahora, si tú tienes lo que le decía al principio, ¿cómo vas a recibir esa Eucaristía? Desde hoy recíbela con gran fe. Si estás enfermo, pídele a Dios: Señor, Dios Todopoderoso, yo reconociendo que tú eres una persona grandiosa y poderosa, yo te pido que pongas y que al recibir esta Santa Comunión yo pueda ser una persona libre de esta enfermedad. Si tienes una enfermedad, Señor, pueda ser libre de toda esta atadura que estoy viviendo. A veces tienen atadura. ¿Por qué a veces las personas se debilita la fe? Ahí a veces tienen ataduras y están luchando contra ataduras. Dile al Señor: Señor, mediante esta comunión, reconociéndote que tú estás aquí, yo me dispongo, Señor, a recibirte verdaderamente, renunciando a mi vida de pecado para recibirte a ti. Porque, ojo, no podemos ir allá, no podemos ir a comulgar al Señor no podemos ir a comulgar al Señor en estado de pecado ni arrepentimiento, porque si no, entonces no. Mira lo que el Señor dice en su palabra: quien come y bebe del cuerpo y la sangre de Cristo en estado de pecado, bebe su propia condenación. Entonces no va a ser, ¿sí? No va a ser eso, ¿ya? Entonces tiene que darse cuenta que cuando vamos a recibir una cosa grandiosa y maravillosa, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que sana, libera, que nos sella y que nos da esa fortaleza en la fe. Entonces, esa es la invitación, porque el Evangelio hoy nos dice que el Señor se va en la orilla en la barca con ellos, como estamos viendo allí, y los apóstoles atemorizados. ¿Y qué vamos a hacer? El Señor muy tranquilo, así como Job. Y mira lo que dice el Salmo, una cosa muy maravillosa que debemos a finalizar: den gracias al Señor por su misericordia, por la maravilla que hace con los hombres. ¿Cuáles son las maravillas que Dios hace con los hombres? Yo les pregunto, ¿qué maravilla hace Dios con los hombres? Porque mira que aquí dice:
Las maravillas que hace con los hombres, no que le hace a los hombres, sino que hace con los hombres. Entonces mira que Dios, así como Jesús increpó los mares y se calmaron, esas son las maravillas que está diciendo allí. Las maravillas que Dios hace con los hombres. Cuando dijo a Moisés, extiende tu bastón y que se abra el mar, esas maravillas. Cuando le dijo a Elías también lo mismo, cuando tocó con su capa el lago, el mar, y también se abrió, esas maravillas se refieren. Cuando Jesús y algunas de las personas que siguen al Señor sanaron a los ciegos, a los sordos, a los mudos, esas maravillas. Entonces son maravillas que están al alcance para todos sus hijos. Y ese poder de vencer y aplastar al enemigo, darle muerte, y que cuando se presenten delante de él, todos esos demonios huyan y griten y maullen y se vayan despavoridos. Ese lo ha hecho el Señor con nosotros. Por eso démosle gracias a Dios. Y nosotros hoy estemos total y completamente seguros. No tenemos enemigo. El enemigo nos tiene a nosotros. O sea, nosotros somos el enemigo de Él. Él es el que nos debería tener miedo. Nosotros no debemos tener miedo. Nos han vendido un discurso donde nosotros tenemos que arroparnos para que cuando Él viene. No, Señor. Al contrario, Él, cuando nos ve a nosotros, es Él el que tiene que salir despavorido, es Él el que tiene que salir asustado, porque nosotros le podamos dar muerte. Nosotros somos la autoridad, nosotros somos la ley. Y cuando llega la autoridad y la ley con poder, ¿qué pasa? ¿Qué hacen con los bandidos? ¿Qué hacen los que están delinquiendo? Son los que se van. Nosotros, como hijos de Dios, no somos los que debemos tener miedo. Entonces espero que desde hoy ustedes tengan esa fe poderosa y grandiosa en el Dios que, así como calmó las aguas, puede hacer cosas maravillosas en ti, pero Él las quiere hacer es contigo. Es contigo. Demos gracias a Dios porque la maravilla que hace con los hombres, Él quiere usarte a ti. Tú eres el que tienes que darle muerte a todos esos demonios. Tú eres el que tienes que aplastarle la cabeza a esos demonios. Tú eres el que tienes que rodearlo a Él para aplastarlo. Él no tiene autoridad para meterse en tu casa, siempre y cuando tú no lo dejes. Porque si tú vives en adulterio, tú vives en fornicación, tú estás robando, estás matando, corrompiéndote, permitiendo el pecado dentro de tu casa, pues ahí ya difícil. Tú mismo estás dejando que Satanás tenga un puestico ahí en la cocina, en la sala, en el cuarto. Pero si tú estás viviendo en agrado con Dios, te aseguro que tú donde vayas, te implantes, te pares y donde mires, Él no va a poder resistir tu presencia, porque la luz ha vencido la oscuridad, dijo el Señor desde el inicio. La luz vence la oscuridad. Por eso los demonios, cuando veían a Jesús, no lo soportaban y enseguida ¿qué? Maullaban y se iban. Por eso, que sepan, hijos míos, hermanos, como dice aquí en la segunda parte de la Corintios, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Y espero que si ya ustedes comenzaron esa vida nueva, la reafirmen cada día. Y si tú no la has comenzado, ten en cuenta que mañana no sabemos si estamos y qué va a pasar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice un dicho. Y el Señor así nos manda. Ojo, que puede ser muy tarde para el día de mañana. Entreguémonos a Dios, entreguémonos totalmente para que así. Y los que han comenzado el proceso, la fe. Tengamos esa fe verdadera. Mira, el Señor nos está enseñando cómo debemos ser nosotros. A pesar de todo lo que se levante, mantengamos la paz. Nunca reneguemos de Dios. Nunca mostremos eso, porque eso sería ya el vencimiento de Satanás. Cuando renegamos de Dios, cuando hablamos de Dios, cuando preguntamos ¿dónde está Dios? ¿Por qué me haces esto, Dios? Ahí estamos levantándonos contra Dios. Que eso nunca sucede en nuestra vida. De los hijos de Dios es la fe. De Señor, ayúdame que voy a vencer esto en ti. Tú me has dado poder y autoridad para levantarme y para vencer esto. Alláname los caminos, Señor. Permíteme, Señor, encontrar la salida. Dame la luz para actuar correctamente. Ese debe ser el pensamiento nuestro. Porque, como les dije y les repito, el enemigo siempre va a buscar forma. Pero mientras tú no le des entrada, él se va a quedar allí.
buscando entradas. No le des la entrada y lo vencerás. ¿Ya? ¿Cómo no le damos entrada? Cuando nosotros obramos conforme a los mandamientos de Dios y a su palabra, viviendo como criaturas nuevas. Y así usted le aplastará la cabeza y Él es el que le tendrá miedo a nosotros. Porque eso es la mayor humillación de Satanás, es que nosotros, siendo un poco inferior a Él, podamos aplastarlo con el poder de Cristo. Eso es humillación para Él. Por eso no nos dejemos llevar. Por eso busquemos agradar a Dios para que podamos regocijar ese poder y autoridad y así poder vencerlo. Y ahí quede totalmente desautorizado y quede perdido. Ese era el discernimiento que quería con ustedes hoy compartir. La fe como parte central para poder agradar a Dios y para poder seguir adelante. La fe. Replanteemos esta semana sobre nuestra fe. Pensemos sobre nuestra fe. Si en verdad estamos viviendo en la fe hacia Dios. ¿Sí? Si no es simplemente decir yo creo, no. Es verdaderamente tú tienes una fe en Dios. Mira que los apóstoles caminaban con Cristo. Estaban en la misma barca de Cristo. Estaban viendo a Cristo tranquilito ahí dormido y se llenaron de miedo, teniendo a Cristo allí. Y así estamos muchos. Decimos que creemos en Dios, pero en el momento de la situación de la guerra y la lucha, entonces allí nos volvemos como los apóstoles en ese momento. Tenemos que mirar cómo está nuestra fe, porque hoy la palabra nos está llamando a reevaluar nuestra fe, a pensar sobre nuestra fe. Verdaderamente si tenemos esa fe fuerte, porque es la única forma de nosotros vencer. Y nosotros fortalecemos la fe también es que en nuestras vivencias diarias, en la unidad con Dios, Entonces, y para terminar, la Eucaristía. Vivan la Eucaristía como una fiesta sagrada, poderosa, maravillosa. Pero por favor, cuando vayamos presentados, bien presentados por fuera y bien presentados por dentro. Recuerden que Dios no quiere moneda. No lleven ustedes moneda a la Eucaristía. Dios no quiere que ustedes lleven moneda. Dios quiere que ustedes lleven un corazón contrito y humillado. Un corazón que pueda mostrarle a Dios verdaderamente que somos sus hijos. Dios lo que quiere son corazones llenos de bondad, corazones llenos de amor con fruto. Eso es lo que tú le vas a mostrar a Dios. Arrepentimiento, Señor, yo quiero dejar de ser el hombre viejo para ser nuevo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú le digas, Señor, yo quiero volver a ti. Yo quiero ser parte de los tuyos. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere tu moneda. Váyanse para la Eucaristía con los bolsillos vacíos. No hagan usted parte de lo que están haciendo hoy. Tristemente muchos sacerdotes convertir la casa de Dios en un mercado persa. Mira que el Señor ante eso se ponen a hacer y a pedir tanto. No. Si tú vas a dar algo y te nació, dáselo a los pobres, a los necesitados. Porque ellos deberían llevárselo a los necesitados, pero no lo están haciendo. Entonces, llévaselo tú a los necesitados, a la viuda, a los discapacitados, al huérfano, a los pobres, al que está enfermo. Llévaselo a ellos. A la Eucaristía, usted vaya simplemente con un corazón para Dios y cuando salga de lo que Dios le bendiga y le dé, comparta con las personas que tienen necesidad. Y así haremos que Dios nos mire con amor, nos mire con agrado y nos siga bendiciendo. Feliz día para todos. El Señor los bendiga.